parece que lo... Es un estudio observacional, ¿no? Sí, sí, se hicieron la encuesta NAMES. Ah, es de Ellen Hannes, sí. Ajá. Vale. Y bueno, prácticamente lo que infiero ahí es que hay la causalidad inversa, ¿no? Por ese detalle que observé en hiperlipidémicos. A Eh, ver, tú realmente, si hay causalidad inversa, tú lo puedes sospechar, pero sí, nunca lo puedes saber a ciencia cierta. ajá, Es- Ese es el problema con los estudios observacionales, sí, que muchas cosas las tienes que suponer, ¿no? claro. Bien, pero vamos a empezar desde el principio. Mm, ¿Qué es lo que dicen ellos? Ah, me habías pasado aquí un post, ¿no? De Facebook. A ver. El huevo es la mayor fuente de de colesterol. En adición, contiene proteína de alta calidad, vitaminas y minerales. A pesar de ser un alimento de fácil acceso, existe preocupación sobre las posibles complicaciones cardiovasculares de la ingesta alta de este alimento, debido al alto contenido de colesterol que puede provocar un aumento de colesterol en sangre. Por ello, en el artículo de hoy se identificará la asociación entre ingesta dietaria de huevos y colesterol y toda causa de mortalidad. Me imagino que se refiere a mortalidad por todas las causas, así como enfermedad cardiovascular en la población estadounidense. Ah, vale, y esto es el post, digamos, ¿no? A ver. Huevos como fuente dietética de colesterol. Consumo de huevos se relaciona creencias de restringir el consumo de huevos, en especial allá, por complicaciones cardiovasculares, alto nivel de colesterol asociado a alto consumo de huevo. Recomendaciones dietéticas para el de 2015, el huevo como parte de una dieta saludable, abolir el límite de la ingesta de 300 miligramos de colesterol al día. American Heart Association, el consumo de un huevo entero en personas sanas con un nivel de colesterol normal por posible asociación protectora con el accidente cerebrovascular. ¿Qué? En contraste, análisis combinado de 6 cortes perspectivas positivas entre la ingesta dietética de huevo y colesterol y el riesgo de cerebro, incidente y mortalidad por todas las causas. Razones de discrepancia no están claras. Existe un debate entre la relación de consumo y enfermedad cardiovascular. Bueno, mira, por lo menos citan ese otro, ¿está bien? Poblacional realizada, encuesta de salud, tal. El consumo de huevos se definió como la ingesta de platos combinados con huevo, especial de sucedáneos de esta creo que debe ser completos, mujeres embarazadas lactantes, estado de mortalidad, criterios de exclusión, 27.121 participantes. El tiempo de seguimiento se calculó desde la fecha de la entrevista hasta la fecha de la muerte de diciembre de 2015. Las estadísticas referencia a los participantes del estudio de los grupos de consumo de huevo. Las características de los participantes en los grupos de consumo de huevo con estereotipo se compararon mediante el análisis de varianza de variables continuas de la prueba. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Pero cómo que qué ANOVA? ¿Qué dicen? ¿Cómo que ANOVA? A ver. Ah, es que ni siquiera fue un análisis de supervivencia. Ah, sí, después. Ah, las características, joder, vale, vale, vale.
Vale. En el análisis estadístico ya tenemos un problema. Clasifican a los participantes en 3 grupos consumiendo. O sea, esto es un problema desde el punto de vista estadístico. Pero esto no tiene nada que ver con la interpretación. Bueno, sí tiene que ver con la interpretación como una limitación que puede que lo comenten los autores al final, no lo sé, ¿vale? Pero se clasificaron en 3 grupos: menos de medio huevo al día, entre medio huevo al día y un huevo al día, y más de un huevo al día. En los estudios, en este tipo de estudios con alimentos, donde hay que medir las cosas así por cuestionarios de frecuencia de consumo. Nosotros, cuando vimos los cuestionarios de frecuencia de consumo, vimos el problema de misclassification, que llaman los estadísticos, el problema de error en la clasificación, ¿vale? Por eso normalmente se comparan categorías extremas. ¿Por qué? Porque se pueden cometer muchos errores de clasificación entre medio huevo al día o un huevo al día. O sea, los participantes tienen que afinar mucho para poder diferenciar comer medio huevo al día o un huevo al día. De hecho, habrá temporadas donde coman, cuando ellos tuvieron que decirlo, quizás luego, por temporadas, esas mismas personas comen un huevo, después comen medio huevo al día, porque tampoco es tan difícil. O sea, es comer 3,5 huevos a la semana o 7 huevos a la semana. Una persona que come huevos y joder, pues yo cuando comía huevos, pues, ¿qué hubiera contestado en este estudio? ¿Cuántas veces comes huevos a la semana? Joder, pues depende. Depende de la época que me pilles, ¿no? O sea, eso es lo que se llaman errores de clasificación. Entonces, no es lo mismo que tú le preguntes a una persona cuántos huevos comes y te conteste 0, o te conteste como más de uno al día. Ahí el error de clasificación es inverosímil. Porque, hombre, entre confundirte a comer 0 huevos, es decir, que no comes ni un puñetero huevo, o que comes un huevo más al día, es muy difícil, ¿no? Que haya esa variación en tu vida, Sí, sí, ¿sabes? sí, 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 sí lo Y es muy entiendo. difícil. Entonces ahí los cuestionarios de frecuencia de consumo, cuando se comparan categorías extremas, son más útiles. Aquí hay un posible error de clasificación bastante claro, pero esto ya es estadística avanzada, ¿vale? O sea, esto es lo que te diría un estadístico, alguien que diseñe un estudio. Esto no es lo óptimo si quieres buscar diferencias, ¿no? Son categorías que están bastante juntas, entonces ahí el error es bastante probable. O sea, el error de clasificación puede hacerte que no encuentres nada cuando sí hay algo, o que encuentres algo cuando no hay nada, básicamente. Eso es porque la encuesta James es así, tiene esa limitación. Sí, no sé si, o sea, me da igual cuál sea, el Enhance o el que sea, no lo sé. Es que tampoco sé si para esto hicieron otro estudio anidado, no lo sé. Esto me da igual cuál sea. Esto, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, no, no. Espérate. Vale. Esto no es óptimo, no es que sea un error, es que no es óptimo. No es óptimo clasificar así a los participantes. Esto puede llevar a errores de clasificación, porque no es algo que estés, o sea, no son miligramos de una inyección que les estés poniendo una vacuna, que eso es exacto, no hay errores de clasificación, te estoy poniendo esto. Aquí, en los cuestionarios de frecuencia de consumo, los cuestionarios tienen una correlación con lo que la gente come en la realidad, ¿no? Cuando eso se compara a cuando se hacen periodos de alimentación controlada, no sé si te acuerdas, y una correlación de 0,70, pues ya es una correlación muy buena, ya es un cuestionario de frecuencia de consumo que tiene poco error, pero Ujú. claro, poco error para comparar categorías extremas, no para comparar algo que es tan difícil de medir como es cuántas mitades de huevo comes a la semana, tan difícil de decir en un cuestionario, habiendo tan poca diferencia. O sea, esto puede llevar a errores de clasificación. Es decir, esto no es lo óptimo. Ujú. Si tú quieres hacer un estudio en el que quieras encontrar algo, desde luego esto no es lo óptimo, ¿vale? Ok, ok. Pero bueno, esto es un detalle que te digo yo a ti. Esto no va a tener nada que ver con lo que yo les diría a ellos, ¿vale? Esto simplemente es para que lo veamos tú y yo.
Ujú. De análisis en continuous exposure. Vale. Vale, ¿qué era lo que tú me decías? ¿Era de esta tabla? Sí, ahí en la parte de enfermedades, en hiperlipidémicos, hipercolesterolemia. Ujú. Ahí en el primer grupo y tanto en el segundo grupo, eh, por lo que estoy observando, ¿no? Veo que hay 4.300, en el otro 4.900 y en el grupo donde se consumen más huevos hay 1.203. No sé si lo ves. En Medical Conditions. Sí, pero fíjate en el porcentaje. Oh, ya, Porcentaje ya, ya. es. Claro, 31, Pero es que 29. aquí también hay 37.000. Ah, vale, menos 0,5. 25,5%, 31,4%. Eh, a ver si en algún modelo ajustan por hipercolesterolemia. Sí, en el modelo 3 ajustan por hipercolesterolemia. Sí. Pero, a ver, ¿tú qué dices? ¿Que esto puede indicar causalidad inversa? Bueno, yo lo había entendido como si tanto el primero y el segundo grupo tienen más participantes con esta patología. Entonces deduje que como el tercer grupo, que es en donde se encuentra riesgo, no estaba claro, ¿no? Algo así, era lo que tenía pensado. Es un buen intento, pero fíjate, yo, el razonamiento científico es mucho más simple. Es mucho más simple. La causalidad inversa, eh, vamos a ver, yo me preguntaría en primer lugar, estos que consumen menos de medio huevo a la semana, ¿vale? Que hay un menor porcentaje, porque aquí dicen que, que la P, o sea, sí hay diferencia, pero no sé, dice que lo hacen por un ANOVA, pero debería decir, entonces, ¿cuál es en el que hay diferencia, ¿no? O sea, te dice, sí, hay diferencia entre los grupos, pero ¿cuáles son los grupos en los que hay diferencia? Este con este, por ejemplo, este tiene más gente con hipercolesterolemia. Entonces, mi primera pregunta es, ¿y por qué esta gente, o sea, hay menos gente con hipercolesterolemia aquí que aquí? Esa es mi pregunta. Ujú. Eh, otra pregunta. O sea, aquí también hay diferencia entre la enfermedad cardiovascular. Es decir, ¿a qué se refieren? Entonces, que no lo entiendo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque, a ver, no termino de entender.
energy intake, cigarette smoking, alcohol use, physical activity, entre más further adjust, body mass index, baseline meditation, diabetes mellitus, colesterol, enfermedad cardiovascular, cáncer. Vale, vamos a ver los resultados. Vale, bueno, en primer lugar, vamos a poner las cosas claras. ¿Qué es lo que se encuentra o lo que se busca en este estudio? Si el consumo de huevo aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Aumenta el riesgo cardiovascular o se asocia Se a mayor o asocia. menor riesgo cardiovascular? Ajá. Porque son frases totalmente distintas, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra, ¿vale? Aquí se busca, fíjate, ellos elaboran modelos multivariable, que es como, o sea, tienes dos opciones, o un estudio aleatorizado controlado, no es posible para tantos participantes, tanto seguimiento, no hay presupuesto en el mundo para llevarlo a cabo. O la otra opción es hacer un estudio observacional e intentar hacer lo mismo que hace la aleatorización con modelos multivariables. Es decir, modelos donde se ajuste variables que pueden ser factores de confusión, que es lo que hacen en estos modelos, ajustarlas, ¿vale? Es decir, para que todo lo demás sea igual. ¿Qué pasa? Pues que nunca puedes saber si todo lo demás es igual o no. Nunca lo puedes saber. Eso es lo que llamamos confusión residual, ¿no? Que los resultados se pueden deber a la confusión residual. ¿Por qué? Porque la aleatorización ya te hace comparable sí o sí el riesgo de base. Es decir, lo que pasaría en el futuro si a ninguno se les hubiera intervenido. Pero eso no te lo hacen los modelos multivariables, ¿vale? Tienen esa limitación, la confusión residual, ¿vale? Bien, empezando por ahí. Después, por lo tanto, yo no puedo establecer relaciones causales, así sin más. Bueno, es que nunca puedo, porque para eso necesito los criterios de Bradford-Hill, ¿no? Nunca puedo. Aquí se intenta que la especificidad sea así, ¿no? Y que esto se parezca a un experimento, se simula un estudio aleatorizado, pero no se consigue. Siendo pragmáticos y prácticos, no se consigue nunca, de hecho. O no sabemos si se consigue. Bien, entonces, otra pregunta que podemos hacernos es ¿por qué hay menos enfermedad cardiovascular? ¿Por qué hay menos enfermedad cardiovascular en base entre los que menos huevos comen? ¿Por qué hay menos enfermedad cardiovascular? Después, ¿qué pasa después con, no miden uso de medicamentos, ¿no? ¿Qué pasa después con los que tienen, o sea, después, ¿cómo definen enfermedad cardiovascular? Es que a mí lo que me gustaría saber, ¿cómo definen enfermedad cardiovascular? Que no lo ponen, ¿cómo definen enfermedad cardiovascular? Porque si ya al inicio estás viendo que los que menos huevos comen tienen menor enfermedad cardiovascular, no sé, es que es un poco raro. O sea, este estudio es un poco raro directamente, pero bueno, se ve bastante claro, ¿no? Que hay una diferencia. De hecho, aquí vuelven a poner que hay mucha diferencia, ¿vale? Que hay una diferencia, perdón. Una diferencia estadísticamente significativa. Bien, yo me puedo hacer todas esas preguntas. ¿Por qué, en primer lugar, por qué esta gente come menos huevo? Eso es lo que me podría llevar a la causalidad inversa. Es decir, quizás esa gente estuvo tan enferma que el médico les dijo que comiesen menos huevos, por ejemplo, ¿no? Esa es la primera pregunta. Porque vamos a repasar en un paint. Vale. ¿Qué pasa
cuando A ¿Estás sería compartiendo, menos. Gonzalo? Vale. Claro, yo también me preguntaba quién agarra la yema y la corta a la mitad y dice, ya, voy a comer la mitad de esa yema. O No, hombre, no, 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 no lo hacen así. Es, por ejemplo, tú comes un huevo al día, pues son 7 a la semana. Como un huevo cada 3 días. Ajá. 3,5 huevos a la semana. ¿Ves? Es que ahí está el error. Es que ahí puede haber un error de medición en el que, por ejemplo, en este estudio, el error de clasificación es muy evidente. No es evidente cuando se compara a comer 0 huevos. Es decir, si a mí me preguntan, habría que ser estúpido realmente, ¿no? Si a mí me preguntan cuántos huevos como y digo 7, eso es un poco raro, ¿no? El error de clasificación ahí es muy improbable, porque yo no como ningún huevo. Ahora, si yo comiese X huevos a la semana, yo qué sé, yo antes comía huevos, me meten en el estudio, ¿quieres participar? Sí, venga, contesta, ¿cuántos huevos comes a la semana? Pues igual esa semana comí 7 y te digo 7. Igual otras semanas como 2. Igual otras semanas como 3. ¿Sabes? Entonces ahí los errores de clasificación es que es bastante evidente que puede ocurrir, ¿no? Esto los estadísticos es lo que llaman misclassification y es un problema en los estudios observacionales, un problema gordo. Por eso normalmente solo se comparan cuantiles, no cuantiles, sino categorías extremas. Por ejemplo, 0 a la semana y 7 a la semana. ¿Por qué? Porque ahí el error de clasificación es muy improbable. ¿Sabes? Interesante esa, ¿no? Buena. ¿Me sigues, no? Sí. Esto lo vimos cuando vimos los cuestionarios de frecuencia de consumo, ¿vale? Por si quieres repasarlo. Ok. FFQ. Si pones en el buscador FFQ, te va a salir, ¿vale? Ok. Bien. Entonces, estás viendo esta pantalla, ¿no? Sí. Pues ahora me vas a decir cuáles son las 5 posibilidades cuando tú encuentras o no encuentras una asociación. No encontrar una asociación es encontrar una asociación nula. Es lo mismo, ¿vale? Cuando tú buscas una asociación, siempre encuentras algo. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando A se asocia con B? Por ejemplo, en este estudio, ¿qué pasa cuando comer más huevo o comer menos huevo se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular? Decían entre los que consumían menos de 250, ¿no? Vale. Dime las 5 posibilidades que hay en la relación de A y B cuando A se asocia con B. Pregunta de Siendo A el consumo de huevos y B el riesgo cardiovascular. siendo A y B lo que tú quieras. En este estudio, por ejemplo, sí, consumo de huevos y enfermedad cardiovascular. Pero cualquier A y B, una situación A con una situación B. Ujú. Cuando A se asocia con B, ¿cuáles son las 5 posibilidades que existen para que A se asocie con B? Las cinco Pregunta de posibilidades. examen. Las cinco Esto, posibilidades para que A se asocie con B. esto se lo tienes que explicar a ellos, ¿vale? Ajá. Si es una universidad, te han pedido tu opinión Ajá. bien, de forma educada y realmente quieren aprender, tienes que explicarles esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera posibilidad? Esto lo hemos visto varias veces, ¿eh? A se asocia con B. ¿Y cuáles son las cinco posibilidades? ¿Cuáles son las 5 posibles, los 5 posibles escenarios cuando tú encuentras una asociación entre A y B? Una creo ¿Cuáles son que los es 5 posibles escenarios? una creo que es A se asocia con B, pero no es causal. Una es que A sea causal. La primera es que A causa B, Ajá. ¿vale? Esta es la primera posibilidad. Ok. La segunda posibilidad, Que bueno, que A eh, no cause, esa es otra. O que bueno, pueda.
Bien, bien. Pero, pero, bueno, vamos a ir, vamos a O que ir sea un paso factor por de paso. riesgo, o sea que si es un factor de riesgo Causa B. pueda. Si tú encuentras una asociación entre A y B, puede ser que A cause B, ¿no? Ajá. Vale. También puede ser Ah, también puede ser que B cause A, porque puede ser una asociación efectivamente, inversa. B causa A. ¿Esto cómo le llamamos? Causalidad inversa. Efectivamente. Es decir, puede ser que, porque no me pone el color rojo esta. ¿Pero qué pasa aquí? Ahora. Puede ser que B causa A, ¿no? Entonces Sí. también encontraríamos una asociación entre A y B. Ya, ¿Qué más? hay otro todavía. Yo No, hay diría, otros tres todavía. sí, sí, Todavía hay sí. otros tres. Yo me conozco uno bien, ya. A ver, ¿cuál? Que en realidad B o A causa, o sea, A causa B o B causa A, pero porque existe un tercer factor que no se está tomando en cuenta. E Ajá, causa A y causa B. ajá. ¿Cómo llamamos a esto? Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. A ver, vamos a ver. Mm, Confusión. Ajá. C causa A y causa B. Entonces C es un factor de confusión, Ah, ¿no? bueno, factor de confusión. Sí. Vale. Otra posibilidad. Que A cause B. Ah, bueno. No, eso ya es causal. Claro, claro, ya está con el C, ¿no? Y puede ser de que A cause B, pero sí, sí, solo sí está C. Confusión. A causa C. Puede ser también que A y B causen C y el análisis se restrinja solo a C. Esto era, como vimos, por ejemplo, la paradoja de la obesidad, Ajá. ¿no? Las personas obesas, dentro de las personas con enfermedad cardiovascular, las personas obesas sobreviven más que las que no son obesas. La paradoja de la obesidad, ¿no? Eso es porque puede haber efectivamente esa colisión. Que, por ejemplo, pues tanto, yo qué sé, es que no me acuerdo cuál era el otro ejemplo, pero que, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular puede asociarse con eh, los accidentes de tráfico, por ejemplo, porque ambos en personas hospitalizadas. En personas hospitalizadas, ¿por qué? Porque tanto la enfermedad cardiovascular como los accidentes de tráfico causan hospitalización. Entonces, al restringir el análisis a personas hospitalizadas, se abre un camino para que la enfermedad cardiovascular se asocie a los accidentes de tráfico, por ejemplo. ¿Vale? Mm, Eso es el sesgo de colisión, sesgo del colisionador. Y la quinta, falta una. Ah, no sé si regresión a la media, pero eso no creo que va. Casualidad. La quinta puede ser por casualidad. Ah, bueno. A se asocia con B por casualidad. Hay una página donde se ponen correlaciones entre las películas, por ejemplo, que saca Nicolas Cage, el número de películas que saca Nicolas Cage y el número de divorcios que hay. Y hay una correlación buenísima. Cuantas más películas saca Nicolas Cage, mayor número de divorcios hay ese año. Cosas así. Pues eso son correlaciones por casualidad. Eso se ha producido simplemente por casualidad. ¿Vale? Entonces, ese estudio intenta buscar una asociación, ¿vale? Intenta buscar una asociación, Vale. ¿vale? Cuando se encuentra o no se encuentra una asociación,
Por ejemplo, los modelos de análisis multivariable intentan quitar esto de aquí, ¿vale? El 3. El 3 se intenta quitar con los modelos multivariable. Se intenta, pero está la confusión residual que siempre está ahí. Y los errores propios del análisis, ¿vale? El B se intenta quitar quitando los primeros años de seguimiento. Por ejemplo, se quitan los 2, 3, 4, 5 primeros años de seguimiento. ¿Qué pasa? Que con enfermedades que tardan décadas en desarrollarse, no es que sea muy útil quitar los primeros años de seguimiento, ¿no? Pues se intenta hacer no ajustando colisionadores. No ajustando colisionadores, haciendo DAX y no ajustando los colisionadores, ¿vale? Pues se intenta mirar que no exista por verosimilitud, ¿no? O sea, que no sea... Nunca puedes... o sea, bueno, para eso están los test estadísticos, ¿no? Para que no sea debido a la casualidad, pero bueno, ni aún así, ¿no? Ni aún así porque puedes encontrarlo igualmente por casualidad, como por ejemplo, ya te digo, lo de Nicolas Cage y todo esto, ¿vale? Entonces, esto siempre se intenta hacer en estudios observacionales lo mejor posible para que quede esto. Pero, por desgracia, pues ya vemos que, excepto lo de no ajustar por colisionadores, que eso es muy fácil, el resto no es fácil hacerlo y de hecho no sabemos. La cuestión es que no sabemos. Podemos buscar otras líneas de evidencia a ver si son consistentes con esto. Pero en el propio estudio, en los estudios observacionales, esto no lo sabemos nunca, a ciencia cierta. Es imposible de saber. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que les tienes que explicar. Amigos, estáis buscando, estáis infiriendo esto entre todas estas posibilidades. Y eso no se debe hacer, ¿vale? Empezando por ahí. Después, la pregunta del millón. La pregunta del millón es esa. La pregunta del millón es ¿por qué los que comen menos huevo comen menos huevo? ¿Y qué comen en lugar de comer huevo? Esa es la pregunta del millón. Estos son estudios de alimentación. Son estudios de alimentación, entonces, si no comes una cosa, tienes que comer otra. No, los que no comen huevos se mueren de inanición. No, los que no comen huevos comen otras cosas. Cuando tú no comes huevo, si tú comes huevos, cuando no comes huevo, comes otra cosa, ¿no? Claro. Es lógico, no como huevos. Entonces, esas calorías que me aporta el huevo, no las aporto con nada. Eso no existe. No es realista, ¿no? La gente que no come huevos, ¿qué carajo está comiendo? Entonces, en el debate tienes... espera, voy a buscar. ¿Estoy compartiendo pantalla? Del Paint. Vale. Vale. ¿Estoy compartiendo? Ah, no. Estoy compartiendo el Paint, ¿no? No estás compartiendo. Vale. ¿Qué hago yo en el debate con el chico de Voy a Aprender? Yo lo que estoy haciendo es buscar los criterios de Bradford Hill. Estoy intentando buscar un marco teórico, un marco estadístico, buscar las limitaciones y ver cómo se apoyan todas las líneas de evidencia
para poder llegar a una conclusión causal. Es lo que yo intento hacer en el debate. Y es lo que tienes que intentar hacer si quieres sacar una conclusión causal. ¿Vale? Entonces, él aquí decía, por ejemplo, que no sé qué, a ver, ¿qué decía? Vale, tenemos, por ejemplo, ¿vale? Al realizar exactamente la misma sustitución isocalórica, encontraron que el riesgo se redujo un 21% para la mortalidad por cualquier causa, un 17% de mortalidad por cáncer y un 28% el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. En hombres, la sustitución se asoció a un 24%, esto es, sustituyendo un 3% de la energía aportada por las proteínas del huevo por del huevo o animal. Ah, aquí, las del huevo por las de proteínas vegetales. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando la gente come plantas en lugar de comer huevo? ¿Qué tenemos aquí entonces con la mortalidad? Se reduce el riesgo. En ese estudio incluso que tú muestras, se ve que se compara los que comen huevo y los que comen menestra. O sea, lo comparan con algo mejor, ¿no? Y se ve que la relación es clara, la Entonces, diferencia. ¿por qué seguimos siempre con lo mismo? Y estos son estudios de, yo qué sé, creo que eran 500.000 de participantes, una cosa así. No sé Claro. cuántos. 237.000 y 179.000 Ujú. participantes. Sí. Entonces, eh, estamos siempre, 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 siempre con lo mismo. La primera pregunta que me tengo que hacer en un estudio de nutrición es, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué? Si no miras comparado con qué, aquí en el debate también explico, pues, cuál es el problema en las poblaciones enfermas. Como por ejemplo las poblaciones, bueno, cualquier población, americana o la que quieras, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son que hay un sobreajuste natural. Puede haber un sobreajuste natural que tú Ujú. no puedes conocer, que tú no conoces. De hecho, aquí no miden niveles de colesterol, sino, bueno, miden hiperlipidemia, ¿no? Ujú. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué había menos hiperlipidemia entre los que consumían menos huevos? Quizás era porque habían dejado de consumir huevos porque su médico se lo había dicho y ya estaban cascados. Les afectaba más. No sé, comen mantequilla en lugar de huevo. Es que vete tú a saber. Son muchísimas incógnitas, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieres este estudio teniendo comparaciones isocalóricas? Que sí, perfecto, que no se asocia a mayor riesgo o menor riesgo. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces nosotros nos vamos a nuestro marco teórico y vemos que las personas deben consumir la menor cantidad de colesterol posible. Ajá. Entonces, si tú piensas con la cabeza y dices, vale, hay estos análisis de sustitución, cuando encuentro o no encuentro una asociación se puede ver a 5 cosas distintas. Tengo un marco teórico tan fuerte, Ujú. ¿a qué conclusión llegas? ¿Cómo de estúpido te sientes tú diciendo, recomendando a la gente comer huevo? ¿No? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo de estúpido me siento yo con todas estas pruebas delante, fijándome solo en una prueba que puede deberse a 5, que puede derivar de 5 situaciones distintas, entre ellas la casualidad? ¿Cómo de estúpido me siento yo anteponiendo eso a todas las pruebas existentes? Yo me sentiría bastante estúpido, la verdad. Claro. Sí, sí. Es así. Es claro. Ahora, dices tú, oye, si mejoro la dieta de las personas y les recomiendo comer un huevo, tal y como está la salud de la gente hoy en día, ¿la gente mejoraría? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Ahora, si todo el mundo fumase 20 cigarrillos, recomendarles fumar 4, ¿la salud de la gente mejoraría? Por supuesto que sí. ¿Es lo óptimo fumar 4? ¿Es lo óptimo recomendar huevo? La respuesta es no, con las pruebas que tenemos. Ujú. Eso es la respuesta.
¿El huevo puede formar parte de una dieta saludable? Bueno, define qué es saludable. ¿De una dieta óptima? No. Si tienes vegetales integrales, está claro que no. No puede formar parte. ¿De una dieta saludable? Comparada con la dieta occidental, seguro que sí. Segurísimo que sí. Ujú, ujú. Claro, está mucho más claro ahora que nos hemos ido a los criterios de Bradford Hill. Y Entonces, pero es que eso tienes que tenerlo siempre en la cabeza. Siempre, siempre en la cabeza. Siempre. Ese es tu vademecum. Tu Padre Nuestro. Eso es, sí, sí. los criterios. Eso es lo que tienes que tener tú siempre en la cabeza, porque eso es lo que te ayuda a no caer en pues anteponer pruebas que te hacen sentir estúpido cuando tú haces un buen razonamiento sobre causalidad. Ujú. Esto es Y muy difícil de explicar, porque por ejemplo, el zopenco ese del que me hablaste el otro día no lo entiende ni para atrás. No lo entiende, pero como para todo el mundo es muy difícil de entender, hay que tener mucha práctica, pues consiguen engañar a la gente, ¿no? Con sus tonterías. Pero hay que pensar, hay que razonar, pararse, tener los criterios de Bradford Hill en la cabeza, siempre. sí, Gonzalo, y en ese estudio, por ejemplo, y si supongamos quisieran sacarle algo, aún así en el tercer grupo sí se ve riesgo. En el tercer, sí. En los que consumieron más de 250 miligramos. ¿En el qué? En el tercer grupo, en donde sí se consume más de un huevo al día, ahí sí se ve riesgo. ¿En serio? Mira, ¿Me lo estás mira, diciendo en serio? es que es ridículo. O sea, O sea, no me puedo creer lo que me estás diciendo. que quiero, me parece que o estoy viendo mal, no No, sé. no puede ser, hombre. A ver, es que ya tan zopenco no se puede ser. A ver, escucha. A ver. Que no sé si estoy viendo mal, es un sueño, no sé si es serio, no sé. A ver, vamos a los resultados. Tal, 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 tal. Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, excluyen los eventos de los 2 primeros años. Esto es para intentar evitar la causalidad inversa, pero lo dicho, puedes intentarlo, pero nunca sabes si está o no. Y más con enfermedades que tardan décadas en manifestarse, que es lo que hablamos. Luego, ¿cómo definen enfermedad cardiovascular? Eso es algo que me intriga muchísimo. ¿Cómo definen enfermedad cardiovascular? Porque no sé cómo definir enfermedad cardiovascular. Pero bueno. Hombre, porque si ves que los que comen menos huevos ya están teniendo menor enfermedad cardiovascular, es que no lo sé. La verdad, no sé a qué pinta este estudio. There's no evidence of a significant association for cause and heart disease mortality. Paren this consortium. Más de uno con menos o igual a 0,5 al día. No, aquí dice que no se encuentra. Comparando comer medio huevo o menos al día con un huevo o más al día. Claro, es que esto, confundirse, los errores de clasificación aquí ya pueden contar por que no se encuentre diferencia. Por ellos mismos, ¿eh? O sea, esto te lo coge un estadístico y lo normal es que te diga, tío, yo no entiendo lo que has hecho. Yo creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista, ¿vale? Por mi experiencia. La ingesta de colesterol se asoció con la enfermedad por todas las causas, pero no con la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Eso se puede ver a la causalidad inversa, por ejemplo.
Sí, esto dice que se asoció positivamente con la mortalidad por todas las causas en personas consumir más colesterol. Esto fue porque harían un spline, que estará por aquí. Sí. A partir de 250, a mayor consumo de colesterol, aumenta el riesgo. Bueno, aumenta el riesgo. Es que esto es muy difícil de, de decir, porque ves que el intervalo, o sea, parece que hay una tendencia, pero esto está mal interpretado si se dice que hay una tendencia, porque el intervalo aumenta mucho. Ves que el intervalo contiene el cero, el intervalo del spline. Por lo tanto, yo aquí lo que diría es que es lineal, o sea, que no cambia, la verdad. Sería la interpretación que yo tendría de este spline, ¿vale? Ujú. Porque ves cómo se va abriendo también mucho, hay muchísima variabilidad. Entonces, bueno, yo lo siento mucho, pero yo de aquí no saco que hasta aquí hay menos y hasta aquí hay más. Creo que se lo sacan ellos un poco de la mangurria, pero bueno. Por ejemplo, este de aquí se interpreta, si yo lo tengo que interpretar, interpreto que cuanto más peor. Es como yo interpretaría. O incluso que no hay asociación. Porque esto se va haciendo con polinomios. Esto también lo puedes, si pones en el buscador, pones spline, spline, y también explico cómo se hacen los spline. Ujú. O puedes poner polinomios también. Creo que por la palabra clave polinomios también te pueden salir varios posts sobre polinomios. Vale, entonces sí, tienes razón. Si dicen que cuando el consumo pasa de 250 hay mayor riesgo al consumir más colesterol. Sí, o sea, que es que no, es que... Pero bueno, lo principal ya no es ni eso. O sea, lo principal es qué te aporta a ti este estudio en tu estudio de la causalidad entre el huevo y la enfermedad cardiovascular o la mortalidad. Que no te aporta nada. Este estudio. Sí. O te aporta de decir otra vez, vale, pues sí son inútiles. Eso es lo que te aporta. Es más pruebas de que estos estudios no te aportan nada. Es así. Sí. Entonces, luego ellos en su post dicen, abolieron el límite de ingesta de colesterol dietético de 300 miligramos al día. ¿Qué pasa aquí? Claro, que me parece que están creyendo esa idea tonta de que lo quitaron porque puedes consumir lo que quieras, cuando en realidad es lo contrario. En realidad los hicieron más duros. Los hicieron a cero. A cero. O sea, lo mínimo posible. Mínimo posible es cero. Ajá. Pusieron el límite en cero, porque no se puede poner una ingesta tolerable. De hecho, mira, el zopenco este del que hablamos el otro día Ajá. cogió un párrafo. Es que esto lo tengo yo aquí. Esto lo tengo yo aquí en historias destacadas. Ah, pero aquí no están, ¿no? En mis historias destacadas, ¿tienes el móvil por ahí? Sí, sí. Ah, igual sí, a ver. Ah, sí, sí, están aquí. Vale. Colesterol. Aquí está. Ajá. A ver si puedo verlas. Ahí le puedes dar este stop en la parte de arriba. Vale, pero es que... No, este. Vale. El zoquete este del que hablamos el otro día Ajá. coge el informe preliminar de las Dietary Guidelines que luego se tuvo que corregir, lo tuvo que corregir el Instituto de Medicina,
porque hubo muchas quejas sobre las estupideces que se decían en las US Dietary Guidelines, ¿no? Ujú. Y se tuvo que corregir, o sea, tuvieron que dedicar una partida de $1 millón a que la Academia Nacional de Medicina revisase las Dietary Guidelines. Y una de las cosas que pidieron los científicos es que cambiasen lo del colesterol dietario, que era terrible. O sea, ni estaba basado en la evidencia, no sabía de dónde se lo habían sacado, ni... O sea, ellos decían que sí, que no importaba, que no importaba, que no era un nutriente preocupante porque la gente no comía mucho de él. Y unos científicos, que esto puedes buscar esta carta, ¿vale? En Google, que de hecho hablan sobre la variabilidad individual, es interesante. Y unos científicos se protestaron, entre ellos Dinornis estaban y unos cuantos, ¿no? Eh, pero vamos, se corrigió y al final lo que pusieron era esto. Pues el colega tuyo lo que hizo fue coger el informe preliminar para decir que esto era mentira. O sea, el informe preliminar se tuvo que corregir porque estaba mal lo del colesterol y esta fue la versión final, pues el otro debió encontrarlo y de pensar que era el rey del mundo por haber encontrado eso y lo que metió fue el gambazo de su vida. Pero claro, como no tiene ni idea, pues cuando no tienes ni idea, simplemente con convencer a la gente que sabe menos que tú, o bueno, menos, o que cree que sabe menos que tú, o que es más prudente, a ese tipo de gentuza le vale, ¿no? Pero, o sea, cogió algo que hubo que corregir porque estaba mal para ponerlo como prueba, ¿no? Entonces aquí lo tienes, por si te dicen algo, ¿vale? Ujú. De esto. Y te recomiendo que te leas esto. Es muy interesante. Ya, ok, listo, lo voy a leer. ¿Vale? Sí, ahí en el TikTok me recomendó. Había un muchacho que me habló del ApoB y me dijo Peter Stiari, no sé si lo has escuchado. ¿Peter? Sí, es Peter Atia. Ah, sí, Peter Atia, sí. ¿Qué tal es, Gonzalo? Pues otro flipado. No lo sé. No lo sé, la verdad, no. Ah, ya, No, no. vamos a ver, sé que alguna vez me pasaron algo de él y escribía para examine.com, por lo tanto, mucha idea no puede tener tampoco. Pero a lo mejor estoy siendo injusto, a lo mejor no sabe mucho sobre algo y sobre otras cosas sí, no lo sé. Ah, porque me parece que su fuerte es el colesterol. O sea, tiene muchísimos videos hablando de colesterol, de ApoB, y que supuestamente el ApoB no está asociado a... O sea, es lo que me dio a entender el muchacho, que no está asociado al consumo de origen animal. Es lo que Bueno, pues nada, que te mande los estudios. y es lo que le dije y me dijo que hay una compilación de 17 estudios en el American Journal. Y dije, ya, listo, mándamelo. Y hasta ahora nada. No. Pero tienes que decirle, vamos a ver, nos apostamos $2.000, ¿vale? Nos apostamos $2.000. Si lo que dices es cierto, te doy $2.000. Si lo que dices no es cierto, me los das tú a mí. Ya verás cómo para la gente. O Ya sea ni que... debates ni nada. Mira, aquí hay pasta. Lo ponemos por escrito aquí en mensajes de Instagram. Hacemos una captura tío, $2.000, ¿sabes? Porque vamos. Es que, es que vamos. Sí, Aumenta el LDL, pero no aumenta la ApoB, ¿no? Claro, claro. sí, Seguramente, seguramente. sí, pues, sí, sí, sí. La clásica de que solamente ApoB, no, LL no, es siempre, siempre lo veo ahora, está de moda. Pero es claro, pero es que lo que no saben es que qué más te da. O sea, ¿qué más te da ApoB que LDL, de verdad? Que la gente es muy pesada con eso. Increíble, tío. Si además la lipoproteína A tú no la puedes cambiar con tu estilo de vida. O sea, la lipoproteína A es la que la genética te ha dado, tío. No la puedes cambiar. O sea, o no sabemos que se pueda cambiar con factores de estilo de vida. Entonces, ¿qué más te da? A no ser que haya síndrome metabólico y cosas así, que se puede perder la correlación, pero ¿qué implicación tiene eso en la práctica? Ninguna. Cuanto menos LDL y menos ApoB, mejor. En la Sí, práctica no tiene qué más te da uno que otro, ¿vale? ApoB, ApoB. No hay ningún problema. Pero cuanto menos, mejor. claro. Exactamente igual que con el LDL. Ujú. Claro, claro. Así que, nada. Yo de momento, todos los estudios que he visto con ApoB
al cambiar animales por vegetales disminuya. Oye, ahora a lo mejor, que- lo cual es totalmente lógico, ¿no? Porque ¿qué sentido tendría, no? Pero bueno, nada, yo como siempre estoy abierto a que la gente me envíe los estudios y a mirarlos, no hay ningún problema. Mm, ok, ya. Vale, entonces voy a repasar esas tablas SP. El, bueno, el primer estudio del... Bueno, prácticamente ese estudio lo voy a estudiar bien, el que comparan, hacen un reemplazo del 3% isocalórico del grupo de más vegetales y el grupo de más colesterol, ¿no? Porque ese estudio ahí sí se ve la diferencia, ¿no? Si no hay ese Claro, sesgo por pero sobreajuste. fíjate que eso va dentro de un razonamiento mayor, ¿vale? Tú me lo dijiste el otro día, marco teórico, marco estadístico y un razonamiento. Los estudios están para darnos información que tenemos que razonar y que interpretar. O sea, no es que, ala, este estudio ya no vale porque es este mejor. No, es que yo tengo que tener un razonamiento. Tengo que tener un marco teórico, tengo que tener un marco estadístico y tengo que analizar las situaciones. En un estudio, en los estudios con huevos, en poblaciones enfermas, pues está clarísimo lo que puede ocurrir. Ujú, Y es que te da igual poner huevos que no, que la gente come como el orto, como dirían los argentinos, ¿no? ujú. Pues entonces hay un sobreajuste natural. ¿Qué más te da? ¿Sabes? Claro. La causalidad inversa. Hay algo que no sé si está actuando o no. Por mucho que yo quiera saber, puedo tener indicios, lo que tú dices, ¿no? De mirar las tablas, las enfermedades de base, pero aún así son indicios nada más. Claro, sí, No, no puedo saber si hay causalidad inversa o si no la hay. Es que no existe forma humana de saberlo. así Y es. tampoco sé si hay confusión residual. Ese es el problema, que no sé si la hay o no. Yo no te estoy diciendo que es que la hay. No, ves, aquí hay un problema de confusión residual. No lo sé. Yo tengo que tener un razonamiento. Entonces, yo me voy a hacer las preguntas correctas. Y joder, las preguntas correctas sobre un estudio de nutrición es ¿qué carajo come la gente que no come lo que estás poniendo a prueba? Es que esa es la primera pregunta obligada. Que luego, eso tampoco tiene por qué ser causal. Siguen siendo asociaciones, ¿no? Porque luego nos podemos preguntar, oye, ¿por qué la gente que no come huevo come esto y come lo otro? ¿Qué hábitos de vida tiene esa gente o qué otras cosas o qué otras confusiones residuales puede haber? Ajá, Tampoco ajá. sabemos. No lo sabemos tampoco. Sigue siendo una asociación. Por lo tanto, yo tengo que seguir buscando en esos criterios de Bradford Hill, tengo que seguir buscando para encontrar esa asociación causal. ¿Vale? Ujú, ujú. Entonces yo, si tuviera que presentárselo a alguien eh, que me lo habla en serio o que realmente quiere aprender, como por ejemplo este chico de Bioaprender, el del debate, pues yo se lo presento así y le presento el razonamiento. Digo, tío, así es como se analizan las cosas. Para esto es para lo que sirve la ciencia. Claro, claro, claro. Vale, vale. Bien, entonces ya, voy a repasar como siempre el marco teórico, los conceptos, los voy a ordenar y de todas formas me estoy guiando bastante de tu análisis del debate. Entonces En el ahí, debate yo lo cojo más o menos todo. sí. Entonces, siguiendo un poco el debate, más o menos contesto a lo que siempre dice todo el mundo, porque en el debate también me puso estudios donde no se veía asociación. Entonces le expliqué, vale, perfecto, pero esto no tiene, ¿sabes? No le enumeré los escenarios posibles, porque eso no lo va a entender esa persona, aunque yo se lo diga, ¿vale? Te lo explico a ti, pero a otros no, porque no lo van a entender. Ujú, Eh, pero sí le explico cuál es el razonamiento. Digo, oye, puede haber este problema, este otro problema. Por ejemplo, lo de Jeffrey Rose, yo no sé ajá, si ocurre o no ocurre. Es que esa es la cuestión, es que no sé si ocurre o no ocurre. No te estoy diciendo que esté ocurriendo, te digo que no lo sé. claro. Te digo que hay otras cosas que pueden explicarlo. Entonces, por eso tengo que seguir mirando. Igual que con el tabaco, macho. Pues si yo veo que las personas que fuman beben muchísimo alcohol, eh, también no hacen ejercicio y tal, ¿cómo sé yo que la mayor mortalidad se debe a fumar? Pues no lo sé. Es que no lo sé. Para eso, pues necesitaré un modelo multivariable, necesitaré todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento. Por ejemplo, en el consumo de tabaco, algo que fue básico fue la investigación básica, nunca mejor dicho, ¿no? Fue muy importante. Porque, oye, es que, joder, es que se pueden contar hasta los cigarrillos que ha fumado una persona
a través de las mutaciones que tienen las células de los pulmones. Se puede saber casi el número exacto de cigarrillos que ha fumado. Coño, eso es una evidencia básica, pero muy fuerte, ¿no? Sabemos que, oye, el cáncer empieza por mutaciones, o bueno, o está causado por mutaciones, o como lo quieras llamar, pues coño, yo sé que si fumar estoy viendo hasta la cantidad de tabaco que fuma una persona por las mutaciones que tiene, eso también adquiere mucha importancia, ¿no? Claro, sí. Es cuando es muy evidente, ¿no? En ese caso. Claro, la causalidad, claro, pero todo es porque también podríamos tener dudas sobre fumar, porque normalmente la gente que fuma suele tener peores hábitos en general. Entonces, aunque lo ajustes, puede seguir habiendo mucha confusión residual. Sí. Entonces, pues con el tabaco lo mismo. De hecho, tengo un post en Patreon que se titula así. Vale. ¿Cómo concluye el CDC que fumar causa cáncer? Esto es Ah, él un lo buen explica. informe. Mira, para el director general de Seguridad de Salud concluye que está comprobado que el tabaquismo causa una determinada enfermedad, debe existir suficiente evidencia científica. El tabaquismo aumenta la cantidad general de casos de la enfermedad, es decir, aumenta el riesgo. Nosotros en Ciencias de la Salud siempre hablamos de aumento de riesgo. Ujú. La salud no es un interruptor que aprietas, ¿no? Apretarlo causa que se encienda la luz y no apretarlo causa que no se encienda. No, así no funciona la salud, ¿no? ¿O qué hace la enfermedad? Presente de manera puede suceder. Se rigen varios criterios para llegar a las conclusiones. ¿Muestran múltiples estudios de alta calidad una asociación constante del tabaquismo y la enfermedad? Sí, pero solo con esa no sabemos, porque a lo mejor es la confusión lo que está causando que todos los estudios, los criterios de Bradford Hill no es un criterio o cada criterio por separado, son todos los criterios. ¿Vale? Ujú. Esta es una pregunta que me tengo que hacer, pero no la única, porque en esta pregunta la respuesta puede ser sí y todos los estudios muestran eso por confusión, por ejemplo. Puede ser una respuesta, ¿no? Entonces seguimos. ¿Son los efectos que se midieron suficientemente amplios y estadísticamente sólidos? Fuerza de la asociación. ¿Muestra la evidencia que el tabaquismo ocurre antes de que se presente la enfermedad? ¿Una asociación temporal? ¿Esto qué es? ¿Qué criterio es? Temporalidad. Sí. Temporalidad. ¿Es la relación entre el tabaquismo y la enfermedad coherente o verosímil en lo que se refiere a principios científicos conocidos, mecanismos biológicos y patrones de enfermedad observados? ¿Este cuál es? Bueno, Verosimilitud biológica, ¿no? sí. Es investigación básica, mecanismos biológicos, lo que hablábamos de las mutaciones, ¿no? Sí. ¿Existe una relación dosis-respuesta entre el tabaquismo y la enfermedad? Dosis, respuesta, ¿Este qué relación. criterio es? Relación Gradiente dosis. biológico. A mayor consumo de tabaco, mayor riesgo, ¿no? Pero esto también puede ser por confusión. Si yo me pregunto esto solo. Si yo me pregunto esto solo, también puede ser por confusión. Sí. Porque a lo mejor a mayor consumo de tabaco, mayor consumo de alcohol, menor práctica de actividad física, peor dieta. Vete tú a saber, ¿no? ¿Se reduce el riesgo de la enfermedad si se deja de fumar? Éxito en la experimentación. En este caso, se hace con estudios observacionales porque no se puede hacer estudios de intervención, ¿no? Pero esta es otra pregunta que en fumar también puede ser una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la gente que deja de fumar empieza a hacer más ejercicio, empieza a comer mejor también? Ahí también tienes otra posible fuente de confusión, ¿no? Entonces, lo que hace el CDC, lo que hizo el Surgeon General, es lo que hay que hacer siempre que tú estudias la causalidad, que es cogerlo todo a la vez. Todo a la vez y analizarlo todo a la vez y darte cuenta de qué limitaciones puede tener cada pregunta. Por eso son muchas preguntas. 9 para Bradford Hill, ¿no? En este Ujú. caso, por ejemplo, analogía no hay. Porque
Por ejemplo, analogía se podría hacer con el consumo de marihuana en vez de tabaco. Mm, Quizás con la marihuana no necesitamos tantos estudios como el tabaco por la analogía. Es decir, ¿qué diferencia hay? Al final es claro. humo que estás metiendo, ¿no? Por lo Ujú, tanto, ahí la analogía cobraría importancia. ¿Qué es lo que pasa también al estudiar el huevo y el colesterol? Oye, sabemos que el LDL causa enfermedad cardiovascular inequívocamente y comer huevo aumenta el LDL, pues por analogía también puede ser importante ahí la analogía, ¿no? ujú, ujú. Vale. Sí, 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 sí. Clarísimo, clarísimo. Estoy con la punta. ¿Algo más? Eh, no, no, me parece que ya está. Ya hay bastante por repasar ya. El FFQ, los SP-Line, SP-Line, el causalidad inversa voy a estudiar un poco más para poder enseñar. Y bueno, voy a revisar más ejemplos de criterios de Bradford Hill para tener más base. Entonces ya tengo eso por repasar. Ok. Vale, Gonzalo, bueno, otra vez, como siempre, muy agradecido Nada, por esto. si quieres, cuando lo tengas, mándamelo. Si lo haces por escrito o quedamos en otro momento y me comentas lo que les vas a decir y eso, ¿vale? Vale, vale, te lo mando y a ver me dices qué tal. Venga, ok. Bueno. ¿Qué tal llevas? ¿Estás mirando algo lo de R o no? No, no, la verdad, te soy sincero, pero me encantaría. A ver, lo voy a dedicar. Mañana es feriado. Mañana me pongo así actualizado. Entonces, ¿mañana qué día es? A ver. Sí, mañana viernes. Mañana es todo el día full R. Sí, hoy día termina el informe y Muy bien. mañana me actualizo. ¿Cuándo hay directo, Gonzalo? ¿Todavía? El sábado. Sábado Este por la sábado. mañana. Ah, por la mañana. Eso quiere decir que yo en la madrugada, más o menos. Sí, pero lo puse una horita más tarde, a las 11. Bueno, no, claro, nada. Tú, las tontas. Ahora que me doy cuenta. Pero bueno, Vale, vamos a hablar sobre ujú. lo que puse. El post este que puse de este. ¿Cuál? Este El de aquí. directo. Uf, perfecto. No, ahí sí. Ahí estoy. Este que me mandaba esto por mensajes. Nah, voy a apuntarlo Así también. que nada, vamos a analizar a ver qué me dice el flipado este. Y, Ya, y eso. ¿Vale? ya. Vale, vale, lo estoy apuntando. Listo. Ya pues Gonzalo, perfecto. Ya tengo ahí trabajo y ahí te lo estoy mandando y te agradezco un montón, bastante. Nada, hombre, para eso estamos. Dale, Muy estamos ahí. bien. Vamos hablando. Dale, que te vaya bien. Buenas noches, muchas gracias. Oscar, bueno, chao a ti. Chao, chao.